Buenos días, amada iglesia. Hoy día vamos a iniciar la sesión número 39 de este estudio del libro de Apocalipsis. Oremos para que el Señor nos dirija. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque nos permites estudiar juntos tu preciosa palabra. En todo tiempo, Señor, vemos tu evangelio, vemos tu obra en la cruz. Ayúdanos también en este día. Mientras estudiamos juntos tu palabra, poder, Señor, maravillarnos de cómo tú nos salvaste, Señor. Merecíamos juicio. Sin embargo, tú tomaste, Jesucristo, el juicio sobre tus hombros y nos has librado. Gracias por eso. Te rogamos, Espíritu Santo, que ilumine nuestro entendimiento para que podamos seguir creciendo en esta sabiduría de conocer la obra de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos, estamos estudiando el capítulo número 9 de Apocalipsis. Y empezamos estudiando la semana pasada el segundo ay, o también llamada la sexta trompeta. Si no se acuerdan bien, voy a volver a leer el texto y recordar algunas cosas que hablamos la semana pasada para ya pasar a lo que vamos a estar estudiando hoy día. Dice así: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. ¿Se acuerdan que leímos que hablábamos que este es ese altar de incienso que estaba delante del trono de Dios? Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. ¿Se acuerdan que hemos hablado varias semanas ya de las trompetas, lo que significan los ángeles y estos juicios que se van desatando? Y cuando ya llegamos a la sexta trompeta, ya este juicio es severísimo y es directamente al ser humano, ya no sobre el planeta, sino sobre cada persona. Y son desatados ángeles caídos que están atados probablemente desde antes del diluvio, ¿no es cierto? Y estuvimos hablando cómo la Biblia se refiere a esos ángeles y cómo traspasaron lo natural de Dios, ¿no es cierto? Estuvimos viendo ahí los textos. Y estos cuatro ángeles que están ahí atados, malos, dice que fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Esto no está fuera del designio de Dios. No, el Señor lo decidió de esa manera. Él sabía todo lo que iba a pasar. Él sabía el punto culmine que iba a llegar la maldad del ser humano. Y los tiene resguardados a esos cuatro seres angelicales caídos por ahí. Están atados hasta que llegue este día terrible de la ira del Señor. Y dice que ese juicio mata una tercera parte de la humanidad, como estuvimos hablando la semana pasada. Y es un juicio terrible porque parece ser una especie de invasión, ¿no es cierto?, de monstruos, incluso una especie de invasión alienígena, dice. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Y oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo, azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas son semejantes a serpientes, tenían cabezas y en ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de su hechicería, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ese es el texto de hoy, que ya partimos analizándolo la semana pasada y hablábamos de todo este mundo sobrenatural que la verdad es que desconocemos muchas cosas, pero que ciertos indicios podemos tener en la escritura. Ahora, hoy día, la verdad es que no me quiero centrar en eso, sino que me quiero centrar en otra figura, otra imagen que acá es potente, que es la del azufre, una palabra que se va a repetir en Apocalipsis desde aquí en adelante. El azufre. Dice que de la boca de ellos salía fuego, humo y azufre. Y después dice que un tercio de la humanidad muere. ¿Por qué? Por el fuego, el humo y el azufre, que de alguna forma van a ser lanzados. No sé si esto acá se refiere a maquinaria, no sé, a bestia, no lo sabemos bien. Pero se reitera la palabra fuego, humo, azufre. ¿Por qué? Porque en la escritura, o primero vamos al ambiente natural, el azufre, ¿qué es este material
¿no es cierto? Este elemento químico que la verdad es que si usted alguna vez han ido a algún volcán y han estado cerca, por ejemplo en el volcán Chillán, cuando uno sube hay una especie de orificio donde sale un humo hediondo como a huevo podrido. Y resulta ser azufre, porque el azufre es hediondo, es inflamable, y cuando ese humo de alguna forma uno lo huele, te irrita las vías aéreas, irrita las mucosas. La verdad es que el azufre está ligado, muy ligado a las zonas volcánicas y deja, por tanto, también una tierra estéril. Cuando pensamos en el azufre, entonces estamos pensando en algo inflamable, algo hediondo, algo estéril, algo que la Biblia asocia mucho a castigo. Por eso, cuando le hacemos un seguimiento al término azufre en la Biblia, la verdad es que les voy a mencionar solo dos pasajes del Antiguo Testamento que creo que son súper clarificadores. En el Salmo 11 dice lo siguiente, versículo 5: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. A ver, dos cosas acá. En primer lugar, dice que el Señor, sí, Él ama, sí. Pero dice que al malo, al que ama la violencia, su alma los aborrece. ¿Es verdad que el Señor ama al mundo? Sí. ¿Que Él ama a las personas? Sí. ¿Que Él dio su propia vida por las personas? Sí. Pero todo aquel que rechaza al Hijo pasa a ser este malo que ama la violencia y por tanto es aborrecido por Dios. Es algo a considerar hoy en día, donde muchas veces el amor de Dios se saca a relucir como el gran atributo central de Dios. Y la verdad es que es un atributo central y eterno de Dios, pero no es el atributo. La Escritura menciona muchos atributos de Dios. El Señor es amor, sí, pero también el Señor es 3 veces santo. La Biblia no dice que Dios es amor, amor, amor. Dice que Dios es santo, santo, santo. Dios también es justo. Entonces, el amor de Dios no lo podemos dejar a un lado, no podemos dejar a un lado todos los demás atributos por el amor de Dios. Y lo vemos en pasajes como este, donde Él dice que su alma aborrece también. Claro, porque el Señor es tan requete contra bueno que no puede tolerar el mal. La puerta está disponible, que es Cristo, pero aquel que no estará en Cristo será castigado severamente. Y ahí es donde dice, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador. Entonces es parte de este castigo a los malos, este fuego, que no solo es un fuego que quema, también hay humo que irrita, es un olor hediondo, ¿no es cierto? Y deja todo estéril. Es por tanto un símbolo de destrucción eterna. Como lo vemos tal vez un poco más claro en Isaías, cuando llegamos a Isaías 34. En Isaías 34, versículo 8 y 10 dice: porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. Y no se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada. Nunca jamás pasará nadie por ella. Y aquí está haciendo una profecía terrible sobre el territorio de Edom, que queda por ahí por el sur del Mar Muerto. Entonces, y obviamente yo creo que también es extrapolable a lo que le va a pasar a la maldad, ¿no es cierto? A Satanás. Porque Apocalipsis después también lo va a mencionar como un juicio al mundo, pero sobre todo también al anticristo y al profeta, ¿no es cierto? Al falso profeta. Entonces dice aquí, ustedes se dan cuenta, hay una relación directa entre el azufre, el polvo, ¿cómo se llama esto? El fuego, la brea, y que esto es perpetuo, de generación en generación. Es un símbolo entonces que habla mucho de este castigo, esta santidad de Dios, esta justicia que arde y arderá, ¿no es cierto?, por toda la eternidad, porque los decretos de Dios son eternos y porque el carácter de Dios es eterno. Así como Él nos ama eternamente en Cristo, también Él juzga eternamente a aquel que no aceptó a Cristo, y eso arde. Y por eso se ocupa mucho la figura del azufre, no solo en Apocalipsis 9, sino que también Apocalipsis lo menciona, por ejemplo, en el capítulo 14, cuando vemos acá en el versículo 10, dice:
El tercer ángel los siguió diciendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen, la bestia se refiere al anticristo, ¿sí? Y a su imagen, como lo vamos a ver más adelante, y recibe la marca en su frente o en su mano, esa marca que está descrita en Apocalipsis 13, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El castigo de aquellos que se pongan la marca a la bestia será fuego y azufre, tormento, es hediondez, es sufrimiento, es irritación, es un tormento eterno. Esto mismo lo vemos después específicamente, como les explicaba antes, con el falso profeta y el anticristo, cuando dice aquí en el versículo 20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Lo mismo después vemos, después del juicio final, en Apocalipsis 20 y bueno, en Apocalipsis 21, que la última vez que aparece, en Apocalipsis 21:8, los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Por tanto, ustedes se dan cuenta que el azufre siempre está muy ligado a ya un despliegue pleno de la ira de Dios, donde el Señor ya su ira rebalsó, ya terminó la misericordia, porque Él es tardo para la ira, grande en misericordia, pero en algún momento llega la ira, y esa ira está muy relacionada en estos versículos al término azufre, este elemento químico hediondo, inflamable, ¿no es cierto? Y que quema y que causa estas calamidades. Y todo esto, mis queridos, todo esto que vemos en el capítulo 9, y como les mencioné varias veces en la sesión anterior, está muy relacionado a una famosa historia que hoy día tenemos que analizar, que es la historia de Sodoma y Gomorra. Porque este capítulo 9 está de alguna manera intrínsecamente relacionado a ese juicio de Sodoma y Gomorra, solo que en esa ocasión fueron destruidas un par de pequeños poblados o aldeas ahí en el Medio Oriente, y en un futuro esto sucederá a escala global, con un tercio de la humanidad quemada. Entonces, yo creo que hay harto valor, ¿no es cierto?, en que volvamos a Génesis y repasemos esa historia. Y para repasar esa historia, la verdad es que hay que comenzar en el capítulo 13 de Génesis. En el capítulo 13, versículo 7 en adelante. Cuando Abraham llegó al Medio Oriente, él iba con Lot, su sobrino. Abraham en ese momento no tenía hijos. Lot era como una especie de hijo para él. El hijo de su hermano va con él durante todo el viaje, pero resulta que, bueno, él también tenía vacas, ovejas, y dice lo siguiente: hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban en la tierra. Entonces Abraham le dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo voy a la derecha. Si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura de Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Lot, Abraham, cuando ve que están los siervos de su siervo y los siervos de Lot están peleados, él le propone esto a su sobrino. Le dice: mira, hay tanto territorio acá, ¿por qué nos vamos por caminos separados? Lot accede. Y Lot, siendo un oportunista, ¿no es cierto?, y mirando un poco el aspecto de la región, él dijo: bueno, obviamente voy a escoger el territorio más lindo, pero no todo lo que brilla es oro. Resulta que ese territorio más lindo del Medio Oriente era nada más ni nada menos que la región de Sodoma y Gomorra. Y él se fue para allá, se fue a pastorear.
Dice que es interesante lo que pasó, porque dice que empezó a habitar ahí en la llanura y dice que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Poco a poco se fue acercando cada día más a Sodoma, y más adelante en los capítulos lo vamos a ver incluso viviendo en Sodoma. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Es que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. El texto lo explicita. Era un lugar muy malo. Era un pueblo que estaba muy pervertido. Y resulta que muchas veces, lamentablemente, la prosperidad, la gran prosperidad que uno va experimentando en los distintos países, se asocia a la ociosidad y al gran pecado humano. Mientras más prosperidad, generalmente más pecado. Lo vemos en la vida de Salomón, ¿no es cierto? Donde estaba lleno de prosperidad al punto que pudo darle rienda suelta a su carne en todo lo que quería y dejó la escoba. Lo vemos en países prósperos en general, lo vemos en Europa. Europa está súper pervertido, ¿no es cierto? Y quiere decir de Estados Unidos, países prósperos. Pero esa misma prosperidad a nosotros los seres humanos caídos no la podemos tolerar. Si el Señor nos diera todo lo que nosotros deseamos, mis queridos, ¿qué haríamos? Si el Señor te diera todos los millones que tú quieres, ¿qué haríamos? ¿Seguiríamos orando como oramos? ¿Seguiríamos buscando al Señor como buscamos? No, generalmente no. Lamentablemente, el ser humano es tan pecador que no solo peca cuando otros pecan contra ti, sino que también pecamos cuando nos bendicen, cuando alguien me hace bien, me aprovecho. El pecado del ser humano es terrible, mis queridos. Y la verdad es que nosotros, cuando el Señor nos da de todo y no nos tiene cortitos, le damos rienda suelta a la carne. Es más fácil no tener de todo, ¿no es cierto? Muy difícil ser rico, entrar al reino de los cielos. Bueno, eso es lo que tenemos acá. Tenemos un pueblo enriquecido, Sodoma. Era un pueblo con mucha abundancia. Era un pueblo con muchos bienes. Era un pueblo que pecaba grandemente contra Jehová. Entonces tenemos que Lot lentamente se va acercando. Y es una advertencia para nosotros, mis queridos. Ojo, no vaya a ser que en búsqueda de mayor estabilidad, de un mejor trabajo, de más plata, de esto y lo otro, un mejor lugar, termines acercándote cada día más a los hombres de Sodoma. Y termine finalmente perdiéndolo todo, como lo perdió Lot, e incluso su señora, ¿no es cierto?, por el pecado de Sodoma. Por tanto, mis queridos, por favor, mucho ojo, no todo lo que brilla es oro, ¿sí? No estamos llamados en este mundo a vivir las riquezas de este mundo, ¿no? Nosotros, ustedes no se preocupen de las riquezas, porque cuando estemos con Cristo vamos a ser herederos y coherederos de todo el universo. ¿Para qué queremos un par de lucas acá en la tierra, mis queridos? No permitamos, no nos contaminemos con Sodoma como pasó lamentablemente con Lot. Ahora, fíjense la misericordia del Señor, que acá en el capítulo 13 dice que los sodomitas eran muy malos y eran pecadores contra Jehová en gran manera. Ténganlo en mente, porque un capítulo después, que es el capítulo 14, hay una pelea, hay una guerra entre 5 reyes y 4 reyes. Dentro de esos 5 reyes había un rey que era de Sodoma. Y dice que se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado, y 12 años había servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas, que eran los gigantes, habían gigantes también en esa época, en Astarot Karnaim, a los susitas de Enjama, a los emitas en Sabe Kiriataim y a los oreos en el monte Seir, hasta la Yuna de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En-Mispat, en Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim, el rey de Bela, el que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Entonces ocurrió una gran invasión, donde 5 reyes invadieron una zona, ¿no es cierto?, y devastaron todo, y los que le hicieron frente fueron los más ricachones, el rey de Sodoma, de Gomorra, de Adma, Seboim y Bela. 5 reyes. ¿Esto es contra quiénes? Contra Kedorlaomer, rey Elam, Tidal, rey Goim, Amrafel, rey Sinar, Arioc, rey Laser. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y Gomorra, algunos cayeron ahí. Y los demás huyeron al monte.
¿Quién ganó? Los 4 reyes le ganaron a los 5. ¿Quién era parte de los 5? Sodoma y Gomorra. Y incluso, fíjense cómo está acá el juicio de Dios por un lado, representado porque iban huyendo y cayeron en pozos de asfalto. ¿Se acuerdan lo que acabamos de leer de Isaías y de los Salmos? Como el impío cae en la brea, dice, y en el azufre y estos pozos de asfalto. Y dice que estos reyes, los reyes que ganaron, tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Y uno dice, bueno, un justo juicio. Pero tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, ya no estaba acercándose, ahora vivía en Sodoma, y tomaron sus bienes y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano Escol, hermano Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. A ver, Abraham, un hombre pacífico, pero cuando sabe que a su sobrino lo raptaron, con todos sus bienes, con toda su familia, él dice, no me puedo quedar de manos cruzadas. Y él junta un mini ejército de 300 hombres. 300 hombres. Contra un ejército compuesto por 4 reyes, que le habían ganado a un gran ejército de 5 reyes. No sabemos el número, menos de 1000 no eran. Probablemente en cifras de 10.000. Pero tenemos un Abraham que lo sigue con 300 pelagatos. Y esto la verdad es que nos recuerda la historia de Gedeón, ¿no es cierto? Y varias historias más adelante, donde el ungido de Jehová gana la batalla con un mínimo de personas, porque en realidad el que pelea la batalla es el Señor. Y eso lo vemos por primera vez ya presente en Génesis 14. Este tipo, ¿no es cierto? Abraham, que indica a Cristo, al verdadero ungido, que gana todas las victorias. Y cayó sobre ellos de noche, igual como lo hizo Gedeón con los madianitas. Y él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Es decir, cayó sobre ellos, por ahí en el norte, dice que en Dan, esto estamos hablando por ahí por Galilea, ¿ya? ¿Se acuerdan donde Jesús tuvo el ministerio por ahí? Pero dice que cayó sobre ellos, que ellos arrancaron y los siguió hasta Oba, al norte de Damasco. Damasco es la capital de Siria. Es decir, el ejército salió corriendo y Abraham con sus 300 los persiguió. Y dice que los persiguió hasta que recobró todos los bienes. También a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y a las demás gentes. Abraham ganó la guerra. Él persiguió con 300 a miles. Increíble, ¿eh? Y Abraham no era un hombre de guerra, no es que era un militar que se preparaba todas las semanas para ir a la guerra, no, nada. Un hombre pacífico. Pero usted sabe, no se ganan las guerras con fuerza, ¿no es cierto? Sino con el poder del Espíritu. Entonces cuando volvió de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle. En el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, y el sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo, diciendo, bendito sea Abraham, el Dios Altísimo. Y bueno, no me voy a meter hoy día en el tema de Melquisedec, que da para harto. Y continúa acá, dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Es decir, el rey de Sodoma entendió que en realidad todo era de Abraham, pero dijo, al menos dame las personas y tú quédate con todos los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol, Mamre, los cuales tomarán su parte. Abraham le dice al rey de Sodoma, no quiero tener nada que ver con tus riquezas, quédate con todo. Es decir, Abraham gana la batalla, pero no había lucro o avaricia en él, no, él se queda con Lot. Él cubre los gastos que implicó esa batalla y el resto todo lo devuelve al rey de Sodoma. ¿Por qué recordar esta historia? Porque debemos entender que la misericordia del Señor es muy grande. Que cuando llega un momento de quemar a un pueblo, es porque el Señor ya realmente hizo de todo con ellos. Realmente ya los salvó, ya fue misericordioso, ya fue bueno. Tenemos a Sodoma y Gomorra, que en el capítulo 13 dice que ellos eran pecadores muy malos.
en el capítulo 14 Dios los salva. ¿Por qué Dios iría a salvar a Sodoma y a Gomorra? Porque Dios es bueno y los salva por medio de su siervo, por su ungido, por Abraham. ¿Y qué hizo Sodoma y Gomorra? ¿Tuvieron temor del Señor? Después de haberse ido muchos tal vez como cautivos y haber sido librados por el Señor, ¿tuvieron temor de Dios? No, no es lo que vemos. Más bien perseveraron en sus pecados. Mis queridos, esa historia es muy similar a lo que vivimos hoy día, donde el Señor envió a su ungido, a Cristo. Vino y nos salvó de la muerte, del pecado, nos ha dado la salvación gratuita. ¿Y cómo reacciona nuestra generación perversa, que es como Sodoma y Gomorra? ¿Con agradecimiento? La verdad es que no. Reacciona con idolatrías, con perversiones. Reacciona alejándose del Señor. Mis queridos, cuando el Señor llega al punto de hacer descender fuego sobre una ciudad, de hacer descender un diluvio sobre una tierra, es porque realmente, y por favor créame, realmente no había otra opción. Es decir, Dios ya había aplicado toda la misericordia a vida y por haber con Sodoma. Por tanto, cuando llegamos al capítulo 18, donde Jesús se presenta junto a dos ángeles, se presenta ante Abraham, Jesucristo le dice: Abraham es mi amigo, le voy a contar que voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y lo primero que piensa Abraham, bueno, ahí está mi sobrino, su amado Lot, que ya la vez pasada le había salvado el pellejo. Y empieza a decirle: pero Jesús, si hay 50 justos, tú vas a destruir esa ciudad. Y Jesús dice: no, si hay 50 no. ¿Y si hay 40? ¿Y si hay 30? ¿Y si hay 20? Y al final dice: y volvió a decirle a Abraham: no se enoje ahora mi señor. Si hablare solamente una vez, quizás se hallaren 10. ¿Y si hay 10 justos en Sodoma? Jesús responde: no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Es muy impresionante esto, era una ciudad muy mala, muy mala. Pero a pesar de toda esa maldad de todos, Jesús dice: aunque si hay 10 justos, no la destruyo. Es decir, los justos, los que son justificados por Cristo, los creyentes, actúan como preservantes en una sociedad. Cuando hay una destrucción plena, es porque no había justos. No había nadie que estuviese ahí intercediendo, no había nadie que se estuviese poniendo en la brecha. Imagínense lo que dice aquí. Si hubiesen habido 10 creyentes en el Señor, temerosos de Dios, Dios no hubiese destruido esa ciudad entera. Pero no habían 10. Jeremías 5.1 es incluso más extremo. Y es de hecho lo que vamos a ver en esta historia. En Jeremías 5.1 dice: recorred las calles de Jerusalén, le dice el Señor, en la época de la destrucción de Jerusalén. Estamos hablando ya en la destrucción donde Babilonia invade Jerusalén para destruirlo. Dice: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque la verdad, y yo la perdonaré. Esto le dice el Señor en la época de Jeremías. Le dice: Jeremías, mira, ¿tú crees que yo soy injusto cuando estoy atacando o estoy permitiendo este ataque a la ciudad y Jerusalén está siendo aniquilada? Mira, anda por las calles y búscate uno que sea justo, uno que busque la verdad, y yo voy a perdonar a toda la ciudad. No se encontró ninguno, la verdad. No se encontró ninguno. No hay justo ni uno solo. Hay uno solo que es justo, mis queridos, que es Cristo. Él es el justo. Y gracias a el justo, este mundo va a ser renovado. No va a pasar a aniquilación cero, sino que en Cristo va a ser todo renovado. Gracias a el justo hay un pueblo entero que se salva, que es el pueblo de Dios. Los que estamos con el Señor, los que creemos en Jesucristo. Pero en la época de Sodoma y Gomorra no estaba eso. Solamente estaba Lot. ¿Y qué hizo el Señor con Lot? Lo sacó de la ciudad para que la ciudad fuera destruida, o para que Lot no fuera destruido en la ciudad. Esa fue la solución que halló el Señor. Y esta es una figura que el Nuevo Testamento va a decir mucho respecto al juicio final, así como en la época de Lot. Y eso se ve después
en Lucas. Entonces dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Fíjense, Lot los ve, los recibe, se inclina ante ellos y al tiro como que lo guarda. Dice, ¿saben qué? Vengan a mi casa, los voy a hospedar, les voy a lavar los pies y por favor mañana ustedes parten. Es como si Lot se hubiese dado cuenta que esos dos visitantes eran especiales. No podía permitir que pasaran por esta ciudad de pecado. Y ellos respondieron no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Y Lot sabía lo que pasaba en la calle. Él conocía la perversión del pueblo. ¿Por qué vivía ahí? ¿Por qué Lot no se fue de la ciudad, mis queridos? Esa pregunta nos tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué nosotros no abandonamos este mundo? Mis queridos, generalmente es por lo mismo que Lot. Es porque, bueno, es la prosperidad, es el sustento, es no sé qué, y empezamos a arguir con los argumentos de Lot. Es que aquí están mis pastores y las ovejas y el pasto. Mis queridos, Lot debería haberse ido de esa ciudad hace mucho tiempo. Lot ni siquiera tendría que haber entrado a Sodoma. Pero bueno, ahí estaba viviendo, en Sodoma. Los ángeles dijeron, nos vamos a quedar esta noche en la calle. No, dijo él porfió con ellos, mucho. Y fueron con él. Y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Lot no quería por ningún motivo que se quedase en la calle. ¿Por qué? Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Todos estaban corrompidos. ¿Qué querían? Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y esta palabra conocer, la verdad es que en hebreo significa tener relaciones sexuales. Estos hombres querían violar a los dos visitantes que habían llegado. Y por eso Lot no quería por ningún motivo que ellos quedasen durmiendo afuera. Porque la perversión era muy grande. ¿Quién quería violar a los dos visitantes? Dice acá que todos los varones del pueblo, desde el más joven al más viejo, estaban todos corrompidos. Dice que entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y les dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Es decir, cuando él sabía perfectamente lo que significaba conocer a estos hombres, ¿no es cierto? Le dijo, no, por favor, no lo hagan. Y aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Miren, aquí hay varias cosas. En primer lugar, no creo que sea justificable lo que acá Lot acaba de ofrecer. Dice, les ofrezco mis propias hijas, pero no se metan con estos hombres. Da la impresión que Lot sabía desde un inicio, y por eso los fue a buscar, que estos 2 hombres probablemente venían del Señor y eran ángeles. Da la impresión que él sabía esto. Porque si no, nadie haría una especie de ofrecimiento como esto. Ahora, este mismo ofrecimiento, la verdad es que es un ofrecimiento cobarde. ¿No es cierto? Es pésimo como papá. Llegar a este tipo de extremos de laxitud también habla de que Sodoma había invadido su corazón. Esto de querer dejar a sus 2 hijas afuera para que las violen, ¿no es cierto? Estamos hablando realmente de que ya Lot también estaba mal. La verdad es que está todo corrompido. Lo que pasa es que un pecado, mis queridos, cuando uno lo va permitiendo, leuda toda la masa. Por eso la Biblia dice, tú apártate de Babilonia. Tú apártate de Sodoma. No te juntes con gente que está continuamente pecando, porque eso te va a infectar, eso te va a contaminar a ti. ¿Qué es lo que estás viendo, mis queridos? ¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo en Netflix? ¿Qué están viendo en películas, en redes sociales? ¿Qué están viendo en YouTube? ¿Qué están viendo en la tele? Todo eso te contamina. No pienses que es neutral, es del mundo. Y el mundo contamina. Por tanto, salgamos de Sodoma, porque Sodoma va a ser quemado. Y eso es lo que va a pasar acá ahora. Dice, ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño a habitar entre nosotros y ha de elegirse como juez. Ahora te haremos más mal que a ellos.
y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper a la puerta, es decir, los hombres de Sodoma dijeron, ¿y quién es este extranjero? Y parece que empezaron a golpear a Lot, porque dicen, hacían gran violencia y querían romper la puerta, es decir, se exaltó la turba. Habrá de erigirse como juez. Y mis queridos, les recuerdo que solamente 4 capítulos antes fue precisamente por este extranjero que Sodoma fue salvada. Les recuerdo que 4 capítulos antes fue por este mismo Lot, que con ellos fue cautivo, que Dios lo salvó por medio de Abraham. Hay una ingratitud profunda, hay una ceguera profunda. Son animales, y eso es lo que hace el pecado desatado, las pasiones carnales, mis queridos. Que aprendemos de la condición humana, que si no le ponemos atajo al pecado, el pecado siempre va a ir a su peor formato, siempre va a ir a lo peor. A veces pensamos que nuestro cuerpo, nuestra carnalidad no es tan mala y decimos ya, le damos un poco rienda suelta y decimos bueno, total, vamos a parar. No vamos a parar, el pecado no para. Si uno no le pone atajo a nuestra propia carne, nuestra carne siempre va a tender a lo más malo. Un poco de pornografía, después pornografía más oscura, después tal vez se pasa a, qué sé yo, inmoralidades más extremas. La carne siempre va a ir a lo más malo. Si no se le pone atajo, si no se le pone atajo al mal de la sociedad siempre va a ir a lo más extremo y a lo más perverso. Y lo vemos acá en Sodoma. Y dice que ¿quién salvó a Lot? Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa los hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Seguían empecinados, era como una jauría. Querían destruir, querían matar, querían violar, pero estaban ciegos, no podían, pero no paraban. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos y los que habían de tomar sus hijos y les dijo, levántense, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Más pareció a sus yernos como que se burlaba. Los tomaron por un chiste y dijeron, este compadre está loco. No le creyeron. Los yernos de Lot no le creyeron. Lot les dijo, Dios va a destruir. No, dijeron, él se estaba, y se empezaron a burlar. Amigos, todo esto que pasó en Sodoma es figura, es sombra, es indicativo de los tiempos finales. Y la Biblia así lo repite. Esto que vemos acá, una maldad, una perversidad desde el menor hasta el mayor, algo que está profundamente arraigado en la sociedad. Un pueblo, ¿no es cierto?, justo, que sufre en medio de esto, e incluso el pecado lo está afectando. Un pueblo que Dios dice, salgan de ahí. Y un pueblo que predica al mundo y dicen, el día de la ira del Señor está a punto de llegar. Pero un mundo que se burla, incluso un familiar cercano, como un yerno. Los esposos de los que estaban comprometidos con las hijas de Lot. Y ellos se burlaron, dijeron no. ¿Y qué pasó? Que al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer, tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas con el castigo. Resulta que llegaba el alba y Lot tampoco se había ido. Y deteniéndose él, los varones asieron su mano, y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Finalmente salió Lot de esa ciudad, mis queridos. No pudo salir él solo. Los ángeles lo arrastraron para afuera. Tan apegado estaba él a las cosas de este mundo. Y tan grande fue la misericordia del Señor para con él, por ser pariente de Abraham, como vamos a ver ahí al final. Qué tremenda esta historia. Mis queridos, ¿el juicio tarda en venir? Sí, pero cuando llega, llega abruptamente. Eso es lo que vemos en la historia. ¿Tardó en venir el diluvio? Sí, tardó, pero cuando llegó, cayó el agua. ¿Tardó en venir el juicio a Sodoma? Tardó, porque la misericordia es muy grande. Pero cuando llegó, llegó en un día. Así son los juicios del Señor.
llegan en un día. Y por eso hay que estar siempre preparados. Siempre preparados, ¿para qué? Para salir, para no ser parte de este mundo. Dice que los ángeles entonces lo arrastraron para afuera prácticamente de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas, escapa. Por favor, no mires para atrás, sigue escapando. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, aquí ahora he hallado vuestro siervo gracias a vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mar y muera. Lot sigue apegado a las cosas de este mundo. Él dice, no quiero ir al monte. Terminó igual en el monte, terminó en una cueva, pero en ese momento le costó un mundo renunciar. Él dice, no, por favor, dice, he aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña y salvaré mi vida? Y respondieron, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado. Y le permitieron ir a esta ciudad pequeña llamada Zoar. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayáis llegado ahí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, que significa pequeña. Lot dijo, por favor, déjenme en una ciudad. No quería abandonar este mundo, esta sociedad. ¿Cómo estamos nosotros aferrados? ¿Cómo estamos nosotros aferrándonos a las cosas terrenales, mis queridos? Dice que el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Jehová hizo llover azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Por qué aparece dos Jehová? Un Jehová que hace llover como de abajo para arriba, que hace llover, y uno que hace llover de arriba para abajo. Porque estamos ante el Padre y el Hijo. Recuerden que fue el Hijo, Jesucristo, el que habló con Abraham y que estaba con estos dos ángeles. Y él hace llover este fuego de la ira de Dios de parte de Dios Padre, que está en el cielo. Porque Jesucristo ejecuta también el juicio y la venganza del Señor. Y eso lo vemos en varios pasajes del Antiguo Testamento y sobre todo en Apocalipsis. Que finalmente será Cristo mismo el que ejecute el juicio en su retorno, en su venida. Lo mismo vemos ya desde siempre, lo vemos también aquí. Jesucristo, si bien fue un carpintero, ¿no es cierto?, bonachón, pero no es que no mataba ninguna mosca. Lo que pasa es que el Señor te amó tanto que estuvo dispuesto a Él tomar el propio juicio, ¿no es cierto? Pero en el Antiguo Testamento lo vemos tal cual como en Apocalipsis, ejecutando el juicio de Dios. Claro, porque Él ama al Padre y no puede tolerar el pecado tampoco. Él sigue siendo el verbo de Dios con los ojos de fuego y con la espada de doble filo que sale de su boca. Entonces dice que Jehová, Jesucristo, hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová, Dios Padre, desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Todo pereció, los moradores, el fruto de la tierra, todo pereció. ¿A dónde quedó su plata? ¿A dónde quedó su oro? En una mañana, en una hora, todo pereció, mis queridos. Vamos a mirar atrás, nos vamos a aferrar a este mundo. La mujer de Lot lo hizo. Dice que la mujer de Lot miró atrás. Terrible error. Porque nadie que pone las manos en el arado, nadie que siga a Jesucristo, mira atrás, mis queridos. El que realmente tiene el Espíritu Santo persevera hasta el fin. Esta mujer miró atrás, a espaldas de él. ¿Y qué pasó? Se volvió estatua de sal. La mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y Abraham subió por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra, hacia toda la tierra de aquella llanura, y miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Abraham se levantó, lo primero que quiso ver es si había habido al menos 10 justos en Sodoma. Pero no había habido 10 justos. Había habido uno, probablemente Lot, pero el Señor ese justo lo sacó.
Ese justo que le costó un mundo renunciar a las cosas de esta vida. Incluso pidió ir a un pueblecito que finalmente no se quedó. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Llama la atención eso. ¿Miedo de qué? No sé, da para especular mucho. El tema es que finalmente terminó donde Dios le había dicho que fuera desde un comienzo. Anda al monte. Y así terminó la historia de prosperidad de Lot. Un hombre que había escogido la abundancia, pero esa abundancia lo llevaba a estar cercano al pecado. ¿Y a dónde terminó? Sin ningún bien, ninguno de sus bienes, solo con sus hijas en una cueva en el monte. Un indigente. Mis queridos, tenemos mucho que aprender de esta historia, muchísimo. Y tenemos que plantearnos nosotros mismos nuestra propia vida. ¿Cómo está nuestra propia vida? ¿Cómo estamos nosotros? Hay mucho que aprender acá. ¿Cómo estamos nosotros con este pecado que tuvo Sodoma y Gomorra? Un pecado que el Antiguo Testamento después lo repitió varias veces. Y no era solo un pecado, mis queridos, de inmoralidad sexual. También, pero no era solo eso. Acá en Ezequiel, capítulo 16, dice así. Dice, versículo 49. Dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma. Soberbia. Punto 1. Soberbia. 2. Saciedad de pan. Saciedad de pan. Abundancia, mis queridos. 3. Abundancia de ociosidad. Cuando te va muy bien. Cuando tienes muchas riquezas. Cuando tu vida está muy fácil. Muchos autos, casa cómoda, todo bien, buena pega. Todo perfecto, Europa, Estados Unidos, abunda el pan, y cuando abunda el pan, abunda el ocio. Y donde abunda el ocio, abunda el pecado. Porque darle rienda suelta al ser humano. Desde ese punto de vista, incluso la maldición que Dios puso a Adán, de que él tuviese que trabajar todos los días duramente, ni siquiera fue tan maldición. Porque la verdad es una bendición para el ser humano estar ocupado. Mayor maldición sería tener todo el tiempo desocupado para poder hacer todas las maldades que queremos. Por tanto, incluso en esa maldición que Dios le dio al hombre, a Adán, vemos la misericordia del Señor, que le dijo, trabaja todo el día, es lo mejor que podrías hacer, trabajar todo el día, porque si andas ocioso, vas a pecar. Mis queridos, huyamos de la ociosidad, huyamos. Y no reclamemos si tenemos carencias, porque esas carencias el Señor las ha permitido para tu protección. Porque lo que nos suele suceder es que cuando no tenemos carencias, andamos ociosos y andamos pecando. Dice que tuvieron abundancia de ociosidad, tuvieron ellas y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido ni el menesteroso. No tuvieron ni ahí con los pobres. Se llenaron de soberbia, hicieron abominación, y eso los llevó inmediatamente a la inmoralidad sexual, la abominación. Así que dice, los quité delante de mí. Los quité. ¿Cómo estamos nosotros, mis queridos, con todo esto? ¿Estamos muy cerca de Sodoma? Nosotros vivimos en Babilonia, vivimos en Sodoma y Gomorra hoy en día, donde vemos esta misma inmoralidad sexual. Esto mismo que vemos en Sodoma, lo vemos hoy día, donde desde el más chico hasta el más viejo están todos metiéndose a pornografía, todos metidos en inmoralidad sexual. Igual que en Sodoma, tenemos una abundancia sobre abundancia de bienes. Supermercados, comprar aquí y allá, ya nadie se muere de hambre hoy en día. Tenemos estos mismos síntomas. ¿Qué hará el Señor con nuestra generación? Mis queridos, primero sobreabunda su gracia, así como sobreabundó con Sodoma, y que los salvó de este ataque de los 5 reyes. Eso el Señor también va a hacer con este mundo. Él va a derramar su espíritu potentemente en estos tiempos para que muchos escuchen el Evangelio, al punto que el Evangelio va a llegar a todas las etnias del mundo. Pero cuando el Evangelio sea rechazado por todas las etnias del mundo, ya no hay nada más que hacer. Ahí viene el fuego. Fuego y azufre. Como con Sodoma y Gomorra. Hasta ahí llegó. ¿Y saben lo que es más lamentable cuando llegamos ya finalmente a ese juicio de la sexta trompeta? Es que termina de esta manera, después de que murió 1/3 de la humanidad. Estamos hablando tal vez de 2.000 millones de personas muertas en este ataque demoníaco alienígena de los ángeles caídos, quemadas, evaporizadas por armas de no sé qué índole. Y después de eso, dice que los otros hombres que no fueron muertos
en estas plagas, y que recordemos, ya han sobrevivido la primera trompeta, segunda trompeta, tercera trompeta, cuarta, sexta trompeta, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron. No se arrepintieron de sus homicidios, ni hechicerías, ni fornicación, ni hurtos. Queridos, el ser humano no tiene vuelta. Y el único motivo por el cual tú y yo nos arrepentimos ante el Señor de nuestros pecados es porque Él primero nos tocó a nosotros. Es porque Él nos quitó el velo, es porque Él nos regeneró. Si no fuera por eso, lo único que pasaría es que mientras más juicio de Dios y mientras más sufrimiento, más nos rebelaríamos contra Dios. Y más nos endureceríamos, igual que Faraón. Más duros seríamos. Qué grande es la misericordia del Señor. El Señor podría habernos perfectamente destruido. Perfectamente podría hacer lo mismo que con Sodoma y Gomorra. Pero cuán grande es la misericordia del Señor que envió a su Hijo unigénito. Aquel que lleva a cabo la justicia en las naciones. Y Él tomó la justicia en sus propios hombros. Él murió por ti y por mí, mis queridos. Nunca nos debemos cansar de agradecer al Señor por esto. De agradecer al Señor por su tremenda salvación. Cuán bueno ha sido el Señor contigo, conmigo. Alabémoslo. Y démosle gracias porque si llegamos a un punto, si vamos a llegar a un punto como la trompeta sexta, la sexta trompeta, debemos y no debemos olvidar que realmente eso va a ser justicia de Dios. Va a ser perfecto. Va a ser santo. Va a ser sabio. Y va a ser después de que el Señor haya aplicado toda la misericordia posible. Él es tarde para la ira. Él es grande en misericordia. Pero hay un punto donde la ira debe llegar. Vamos a orar. Padre Santo, cuán grande es tu misericordia. Lo vemos hoy día en nuestra generación, donde todo el mundo está metido en inmoralidad. Con un clic se meten a internet y ven pornografía, igual que en Sodoma. Estamos iguales. Abundancia, soberbia, ociosidades, violencia. La misma violencia que vemos que los hombres de Sodoma ahí atacaron a Lot, la misma violencia la vemos hoy día en las calles. Señor, sabemos que estamos muy cercanos al día de tu ira. Y también sabemos que en este tiempo tu gracia va a sobreabundar. Gracias por tu misericordia, sigue tocando y transformando vidas. Te alabamos a ti. Ayúdanos a vivir vidas dignas del llamamiento al cual hemos sido llamados. Te rogamos, Señor, que podamos ser considerados dignos de ser rescatados como Lot y ser hallados de pie ante el Hijo del Hombre cuando Él venga. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.